Jesús Aguirre propone al presidente del Partido Popular, Juanma Moreno, como candidato a la presidencia de la Junta de Andalucía. Anuncia asimismo que va a proponer que el debate de investidura se celebre los próximos días 29 y 30 de junio, es decir, el lunes y el martes de la semana que viene. La generación del 27 y el pabellón de Marruecos protagonizan la portada de la Feria de Abril de Sevilla 2027. El Ayuntamiento ha acogido la presentación de este acto, donde se aunan otras claves fundamentales como la exposición del 29 o el cortijo de Pino Montano. De este modo, la portada establece un diálogo entre dos patrimonios que pertenecen a Sevilla, la eterna dualidad de nuestra ciudad, la piedra y el verso, la forma y la palabra. Detenido un hombre por cometer varios robos y amenazar a vecinos en varias localidades del Aljarafe, como Sanlúcar la Mayor o Espartinas. La investigación se inició al detectar un aumento de robos en el interior de vehículos, donde el autor forzaba el sistema de cierre y sustraía diferentes objetos de su interior. Y en clave deportiva, los clubes se mueven en el mercado. El Betis ultima la venta de Sergi Altimira al Sporting de Portugal, que llevaba siguiendo sus pasos durante los últimos meses, al igual que la de Osa, que no encontró regularidad. El Sevilla, por su parte, busca alcanzar una salida importante antes del día 30, que genere impacto económico en la presente temporada. Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El presidente del Parlamento, Jesús Aguirre, ha propuesto este miércoles al presidente del Partido Popular, Juanma Moreno, como candidato a la presidencia de la Junta de Andalucía, anunciando asimismo que va a proponer que el debate de investidura se celebre los próximos días 29 y 30 de junio, es decir, el lunes y martes de la semana que viene. Aguirre ha realizado estos anuncios tras culminar la preceptiva ronda de contactos con los diferentes grupos parlamentarios que ha llevado a cabo entre este pasado martes y el miércoles. El PP ganó las elecciones del pasado 17 de mayo con 53 escaños, con lo que se quedó a 2 de revalidar la mayoría absoluta de la que disfrutó en la anterior legislatura. El presidente del Parlamento ha culminado este miércoles la ronda de consultas con los portavoces de los grupos Adelante Andalucía y Por Andalucía, José Ignacio García y Antonio Maillo, respectivamente. El Observatorio de Infraestructuras de la Cámara de Comercio de Sevilla y Gaesco reclaman al Ministerio de Transportes una solución inmediata y definitiva a los problemas de averías continuas que sufre la alta velocidad entre Sevilla y Madrid tras los retrasos de estas últimas horas por la caída de un cable de alta tensión en La Rinconada. Nueva jornada de retrasos en Santa Justa con pasajeros que han perdido sus trenes con las derivadas consecuencias tras la interrupción de la línea Madrid-Sevilla durante horas. Un hecho que ha provocado también pérdidas a empresas y a usuarios. Para Gaesco no se puede normalizar que un transporte que ha sido modelo para otros países esté sumido en un caos continuo. O sea, el futuro del trayecto Sevilla-Madrid o Madrid-Sevilla es una aventura. No tiene desgraciadamente el accidente y pues no despiertan del problema que existe en este transporte, en este medio de transporte. Y el empresariado lo sufre porque, claro, tiene que muchas veces irse a dormir a Madrid, se va a dormir a Madrid, con el consiguiente perjuicio porque ya no se fía de llegar a Madrid ahora. Esta petición se realiza después de que la tarde de ayer, sobre las 8 de la tarde, cayera un cable de alta tensión sobre la catenaria de Adif a su paso por el municipio de La Rinconada, provocando daños importantes en el tendido eléctrico y un incendio en la vía que tuvo que ser sofocado por causas que aún se desconocen. Pero no solo por tierra, también por aire. El aeropuerto de Sevilla vuelve a situarse en el centro del debate. ¿Está realmente a la altura de una ciudad como la capital andaluza? ¿Tiene capacidad suficiente para el aumento constante de vuelos? Las opiniones están divididas. Para muchos usuarios, el aeropuerto de San Pablo es cómodo, ágil y fácil de usar, con procesos rápidos, pero otros señalan que se ha quedado pequeño para el crecimiento de pasajeros y rutas internacionales y que en determinadas franjas horarias
horarias se viven momentos de saturación. En los últimos meses, el aeropuerto ha registrado cifras récord de viajeros y operaciones, un crecimiento que refuerza su papel como infraestructura clave, pero que también reabre el debate sobre sus límites. A esto se suman críticas históricas como sus mejorables accesos, la presión en servicios como el taxi o la necesidad de seguir modernizando algunas instalaciones. Vengo con bastante frecuencia y es un aeropuerto bastante antiguo y pequeño. En comparación, yo vengo de Alicante, el aeropuerto de Alicante es bastante más bestia, es bastante antiguo y la forma, la disposición que tiene no es una disposición moderna y cómoda del todo. Considero que es un poco pequeño, pero es verdad que no tan cerca a Málaga. Yo, por ejemplo, que soy de un pueblo de Sevilla, entonces me pilla Sevilla a 1 hora, pero es verdad que cuando voy a coger vuelos quizás más lejos sí que me voy a Málaga, lo veo más preparado. Dice que se queda pequeño. Yo creo que necesita siempre ampliaciones, sobre todo estas ciudades tan importantes como es Sevilla. El aeropuerto de Sevilla debería mejorar porque si la ciudad de Sevilla ofrece servicios para turismo a nivel internacional, pues entiendo que el aeropuerto debería dar una respuesta acorde. Yo creo que no. Eso tiene mucho turismo Sevilla, aunque sea en pleno verano con el calor que hace, pero yo creo que se queda pequeño esto. Para el tipo de ciudad que es Sevilla, un tránsito internacional que tiene, tantas personas que vienen a visitar la ciudad anualmente, pues pienso que no realmente, puesto que es una ciudad muy importante que tiene muy poca capacidad de albergar tantos vuelos realmente. La generación del 27 y el pabellón de Marruecos protagonizan la portada de la Feria de Abril 2027. El Ayuntamiento ha acogido la presentación de este acto donde se aunan otras claves fundamentales como la Exposición Iberoamericana del 29 o el Cortijo de Pinomontano. Bajo el título Puerta a los Sueños, es una obra maestra que nace precisamente del encuentro entre la arquitectura, la poesía e historia. Hugo ha trazado un puente perfecto entre dos momentos fundamentales de nuestra cultura, el patrimonio mudéjar y regionalista del pabellón de Marruecos y el legado literario. De este modo, la portada establece un diálogo entre dos patrimonios que pertenecen a Sevilla, la eterna dualidad de nuestra ciudad. En este caso, el patrimonio arquitectónico y el patrimonio literario y creativo, la piedra y el verso, la forma y la palabra, la memoria y el sueño. La propuesta se aparta deliberadamente de las gamas cálidas que han predominado en muchas de las ediciones anteriores para construir una atmósfera más serena, más evocadora. La composición, de 50 metros de ancho, 40 de altura y 6 de profundidad, se organiza en torno a 3 grandes arcos de acceso, presididos por una reinterpretación de la puerta principal del pabellón. A ambos lados se disponen 2 puertas secundarias inspiradas en la fuente lateral del pabellón y sus elementos ornamentales. Por haber hecho una portada que, aparte de la enorme belleza que salta a la vista, de la enorme profesionalidad, pues después de tus palabras queda claro que es una portada muy meditada, una portada soñada, una portada cargada de emoción, una portada coral que no has hecho solo, sino que ha tenido pues mucha ayuda, sobre todo emocional, de empuje, para sostenerte, para creer, para tener fe, para llegar a ese sueño. La propuesta cromática se articula a partir de un elemento esencial, el blanco. La presencia del cielo y de las estrellas establece un vínculo directo con la generación del 27, movimiento que encontró en la poesía una forma de explorar la belleza, la emoción y los grandes interrogantes humanos. La incorporación del Cortijo de Pinomontano rinde homenaje a ese momento excepcional de la cultura española y a la figura de Ignacio Sánchez Mejías. Así abrimos el espacio de local y atención a los conductores que se desplacen por el centro porque a partir del próximo lunes comienzan las obras de Endesa para mejorar el suministro eléctrico en la calle Alemanes. Los trabajos obligarán a cortar totalmente el tráfico entre Hernando Colón y la avenida de la Constitución hasta mediados de julio. La intervención provocará de manera inmediata que la calle Hernando Colón quede reservada exclusivamente para el acceso de los residentes de la zona. Las restricciones
cupones también se extienden a la calle Ángel María Camacho, cerrada desde Boteros, y La Alfalfa, cuyo tráfico general se interrumpirá a la altura de Candilejo. En ambos casos solo se permitirá el paso a residentes, usuarios de parking y vehículos de carga y descarga con salida por la plaza de San Francisco. Para esquivar las obras se recomienda a los conductores que utilicen desvíos alternativos habilitados por Águilas, Alfalfa, Candilejo, Muñoz y Pavón, San José y Santa María la Blanca. En cambio, los residentes cuentan con su propia ruta de salida. Pasan los días y el cementerio de San Fernando sigue estando en el punto de mira. En la mañana de ayer, José Lugo compareció para dar a conocer las diferentes acciones acometidas por el gobierno local por, según las declaraciones, sacarlo de años de abandono con una nueva fase de actuaciones que busca modernizar el servicio funerario municipal. Este gobierno municipal se ha decidido a abordar la situación y la mejora del cementerio con una visión integral, abarcando seguridad, accesibilidad, modernización de los servicios, mejora de las condiciones laborales de los trabajadores, protección del patrimonio histórico-cultural. En estos 3 últimos años hemos movilizado ya más de 2,1 millones de euros en actuaciones de mejora. También vamos a acometer una inversión de 1,3 millones de euros, que es una inversión fundamental porque se va a dedicar a la construcción de un nuevo edificio crematorio. Por su parte, la ONCE dedica el cupón del 4 de julio al orgullo LGTBI, con 5,5 millones de cupones bajo el lema Orgullo y Diversidad. Una entidad que participará por primera vez en la Marcha del Orgullo de Sevilla con pancarta propia, Orgullo sin barreras. Por eso, desde el Ayuntamiento de Sevilla hemos querido reforzar nuestro compromiso con los derechos de las personas LGTBIQ+. Lo hacemos no solo durante estos días de celebración del mes de la diversidad, del mes del orgullo, sino durante todo el año apostando e impulsando actividades culturales, deportivas, educativas y de sensibilización que contribuyen a construir una ciudad mucho más inclusiva. Una ciudad, una Sevilla donde nadie tenga que esconder quién es, una Sevilla donde cada persona pueda caminar por sus calles con orgullo y con libertad, y una Sevilla que entienda que los derechos humanos no admiten retroceso. En clave de oposición, el PSOE ha señalado que el gobierno local afronta una nueva ola de calor sin que Sevilla disponga de una verdadera red de refugios climáticos y sin haber resuelto algunos de los principales problemas de sombra, como los de la Avenida de la Constitución y el Puente de San Telmo. La concejala Encarnación Aguilar ha advertido que la activación de 125 plazas de refugio climático supone en realidad la reedición del dispositivo asistencial destinado a personas sin hogar y no la creación de una red pública de espacios donde el conjunto de la población pueda protegerse de las altas temperaturas. Aguilar ha subrayado que un refugio climático debe ser un espacio gratuito, accesible, debidamente climatizado, con agua potable, aseos y zonas de descanso, además de estar claramente identificado y próximo a los lugares de residencia de la población. La Comisión Provincial de Patrimonio Histórico informa favorablemente del proyecto de conservación de la Puerta de San Fernando de la Catedral Hispalense, sus paramentos laterales y la bóveda. Es una de las novedades más destacadas de las resoluciones de este mes. La Puerta de San Fernando constituye un elemento de alta relevancia histórica y arquitectónica cuya preservación exige no solo detener los procesos de degradación activos, sino también garantizar su estabilidad y legibilidad futura. Para ello, la intervención propuesta se orienta hacia una estrategia integral de conservación preventiva que respete la huella del tiempo y asegure que siga en pie para las próximas generaciones. Situada en el flanco oriental de la catedral, nace de la necesidad de unir el viejo templo medieval con la estética barroca del siglo XVII. Patrimonio ha emitido un informe favorable sobre el planteamiento de conservación de las yeserías del interior de la galería del Patio de las Doncellas en la planta alta del Palacio Mudéjar del Real Alcázar de Sevilla, debido a su deterioro y a fin de preservar y mantener el conjunto monumental como espacio de alto valor patrimonial. La Comisión ha considerado adecuado el planteamiento preservado, que conllevará una mejora en la conservación de los elementos. Estas yeserías ornamentales datan del siglo XIV y se remontan a la época de construcción del Palacio Mudéjar ordenado por el rey Pedro.
Por otro lado, la Comisión Provincial de Patrimonio ha informado de forma favorable sobre el proyecto de restauración del retablo de San Juan Neopuceno de Santa María la Blanca, al considerarlo adecuado en su procedimiento y técnicas a utilizar. También se ha aprobado el proyecto de mejora de accesibilidad a las instalaciones del IAPH. Y la cultura vuelve a salir al encuentro de los vecinos en la provincia. 7 municipios participan estos días en una nueva fase del circuito 107 de la Diputación de Sevilla, una iniciativa que lleva teatro, circo, flamenco, conferencias y exposiciones a pueblos sevillanos, con una programación elegida por cada ayuntamiento y a coste cero. El programa forma parte de una apuesta cultural que ha supuesto una inversión de 6 millones de euros en 99 pueblos sevillanos durante los últimos 4 años. Las próximas citas son mañana jueves en Villamanrique de la Condesa. El viernes 26 será el turno de Estepa con Llévame a Benidorm y de Castilleja de Guzmán. El sábado Marismillas acogerá el recital flamenco Compás de dos sangres de Laura Román. Abrimos tiempo de sucesos, nuevo caso de robos en la provincia hispalense. Un hombre ha sido detenido por cometer 13 robos en diversos puntos del Aljarafe, siendo las localidades afectadas Villanueva del Ariscal, Sanlúcar la Mayor y Espartinas. Los agentes detectaron un aumento significativo de robos en interiores de vehículos donde el autor forzaba el sistema de cierre y sustraía diferentes objetos de su interior. En uno de los robos, el detenido empleó la violencia contra una mujer tras intentar detener su vehículo con la intención de robarle, provocando que la misma colisionara con una vivienda, emprendiendo el autor la huida mientras amenazaba a los viandantes, a los que llegó a esgrimir un arma blanca. Ya ha ingresado en prisión. Y la Guardia Civil ha detenido a 7 personas del mismo clan familiar pertenecientes a un grupo especializado en robos en supermercados de Huelva, Cádiz y Sevilla, estando establecidos en un barrio de la capital. La operación se inició en mayo tras 2 hurtos llevados a cabo en un supermercado de la localidad de Valverde del Camino, en Huelva, logrando la sustracción de 6 carros repletos de productos exclusivos, tales como aceite de oliva virgen extra, jamón ibérico, marisco, por valor de 4.200 euros. Los autores también tenían establecido el reparto de funciones y asunción de roles de cada uno de ellos durante las actuaciones. Con el mismo modus operandi se produjeron 6 hurtos más en establecimientos de Aracena, Pilas o Arcos de la Frontera, generando pérdidas de casi 12.000 euros. Abrimos tiempo de deporte. Sergi Altimira será el primer movimiento importante de salida del Betis este verano. El centrocampista catalán, que durante varias semanas estuvo pendiente del Leipzig, ha acabado aceptando la propuesta del Sporting de Portugal, el club que realmente ha apostado por él desde hace meses. La segunda oferta lisboeta ha sido la definitiva y el acuerdo se cerrará en torno a los 18 millones de euros fijos, más otros 4 en variables por objetivos. Además, el Betis ha conseguido blindar parte del futuro del jugador y se guarda un 12,5% de una posible venta, lo que podría seguir generando ingresos en los próximos años si Altimira continúa su progresión en el fútbol europeo. A ello se suma un detalle clave: el propio futbolista se reservó en su día un 15% de una futura plusvalía, por lo que también se llevará una cantidad importante de la operación. Para el Betis la operación es especialmente significativa. El club pagó apenas 2 millones de euros por el futbolista hace 3 temporadas. La revolución del Betis ya está en marcha. Antes incluso de que el mercado de fichajes entre en ebullición, el conjunto verde y blanco ha comenzado a mover piezas y la primera salida será la de Nelson de Osa. El centrocampista colombiano, una apuesta importante del pasado verano, no ha terminado de encontrar la continuidad necesaria ni de entrar en los planes de Manuel Pellegrini. Tras el interés inicial de River Plate, ha sido finalmente el Vasco de Gama quien ha satisfecho las pretensiones económicas de la entidad heliopolitana, permitiendo al Betis recuperar la inversión realizada y obtener incluso una ligera plusvalía, una operación que abre nuevas posibilidades para la dirección deportiva.
porque la marcha de De Osa supone mucho más que una venta. Por un lado, libera una ficha de extracomunitario, ampliando el margen de maniobra para seguir rastreando el mercado sudamericano, uno de los preferidos por Manu Fajardo y su equipo. Y por otro, genera capacidad económica para remodelar una medular que sufrirá una profunda transformación con la más que probable salida de Sergi Artimira. Con la Champions League como gran argumento, el Betis ya trabaja en los refuerzos. Dani Ceballos sigue siendo el gran objetivo para reforzar el centro del campo, mientras la entidad también permanece atenta a la situación de Amrabat. El club sabe que es el momento de aprovechar el buen rendimiento de los últimos años para seguir creciendo. El adiós de De Osa es solo el primer movimiento. En Heliópolis, la reconstrucción ya ha comenzado. El Sevilla, por su parte, ha acelerado su hoja de ruta en el mercado de verano con los fichajes ya oficializados de Aruna Sangante, Juan Iglesias y John Guridi. Pero ahora el foco de la dirección deportiva que encabeza José Ignacio Navarro está completamente puesto en el capítulo de salidas. La consigna es clara: intentar cerrar alguna venta antes del 30 de junio para que tenga impacto directo en el ejercicio económico 25-26. La tarea no es sencilla. A día de hoy no hay futbolistas en la plantilla que estén generando un interés firme que permita pensar en operaciones inminentes. Y aunque el club está abierto a escuchar cualquier propuesta, la realidad es que no existen negociaciones avanzadas ni situaciones cerca de resolverse en el corto plazo. La delicada situación económica del club obliga a mantener todas las puertas abiertas. En el Sevilla no hay intransferibles, pero tampoco ofertas concretas que hagan prever movimientos inmediatos. Algunos jugadores sí han despertado sondeos, aunque sin traducirse en propuestas formales que acerquen a una salida. Entre los nombres propios, Rubén Vargas ha ganado visibilidad tras su última actuación con Suiza en el Mundial, lo que podría revalorizar su situación en el escaparate internacional, aunque el jugador mantiene el foco exclusivamente en la competición. Algo similar ocurre a Cor Adams, que también ha tenido protagonismo con su selección, pero sin ofertas firmes pese al interés de algunos clubes. En el mercado internacional también se vigilan posibles movimientos. Desde Italia apuntan a que el Nápoles ha desplazado por ahora su atención lejos de Quadlu, priorizando otras opciones tras los últimos movimientos en su planificación deportiva. Mientras tanto, el caso de Peque sigue abierto. En el Racing reconocen su interés por recuperarlo, aunque también admiten dificultades económicas para cometer una operación. Con todos los futbolistas situados en el mercado, el Sevilla afronta semanas clave. La dirección deportiva trabaja para reducir masa salarial y equilibrar las cuentas, en un escenario en el que cualquier movimiento puede ser determinante para el futuro inmediato del club. Y para finalizar, ya les dejamos con la previsión del tiempo para mañana jueves, con una jornada más fresca que las anteriores, con cielos mayoritariamente nubosos y termómetros que descenderán hasta los 30 grados en gran parte de la provincia. Este jueves 25 de junio se abrirá un día nuboso que se prolongará durante el resto de la jornada, tendiendo a quedar cielos levemente despejados por la tarde. Además, surge la posibilidad de tener precipitaciones débiles en algunos municipios, más notablemente en el este de la provincia. En cuanto a las temperaturas, dejamos atrás la ola de calor, bajando los termómetros hasta 10 grados en las máximas, con 32 grados en Écija, 30 en Morón de la Frontera, 29 en Lebrija y la capital hispalense, 28 en Constantina y 27 en el Castillo de las Guardas. Las mínimas también descienden, anotando 14 grados en Constantina, 15 en el Castillo, 17 en Écija y Morón y 18 en Lebrija y Sevilla. Vientos flojos del suroeste con intervalos moderados. Y llegamos al final de este espacio informativo y lo hacemos con la música inconfundible de Mónica Naranjo, que en unos instantes actuará en la Plaza de España, dentro de la programación del Festival Icónica y del espectáculo Orgullo en la Plaza, que tiene como objetivo celebrar la diversidad, la libertad y la música en directo, junto a otros artistas que han marcado un tiempo como Rebeca, Raúl, Papá Levante, entre otros. A continuación, hablemos de inclusión con Juan Castaño. Volvemos mañana con más actualidad aquí en PTV Sevilla. Muchas gracias por su compañía. Buenas noches.